Bien, comencemos mientras nos cuentas de ti y de tu maravillosa e inspiradora historia. Me llamo Chris Wark. Me diagnosticaron cáncer de colon en estado 3 cuando tenía 26 años de edad. Fue un gran golpe para mí. Para cada paciente en cualquier edad, este tipo de diagnóstico es terrible. Tú nunca lo ves venir cuando eres tan joven. Antes del diagnóstico, tenía una vida emocionante. Estaba invirtiendo en bienes raíces, era empresario, era músico, escribía canciones, hacía presentaciones y estaba haciendo planes para una gira. Y en el año 2003 comencé a tener dolores abdominales. Pensé que no sería gran cosa. Y me dije, bueno, mi cuerpo puede sanar. Yo nunca había tenido problemas de salud. Estoy seguro de que lo que sea se solucionará. Desafortunadamente no fue así. Progresivamente empeoró y hacia el final de ese año estaba teniendo dolores abdominales intensos, dolores agudos y un dolor constante que me despertaba a medianoche. Finalmente mi esposa me convenció de ir al doctor, ya que típico de los hombres, decía que estaba bien. Francamente, estaba muy ocupado para enfermarme. No tenía tiempo para eso, me estaba apoderando del mundo. Después de una serie de pruebas y diagnósticos erróneos, fui referido a un gastroenterólogo, quien me hizo una colonoscopía. Cuando desperté del procedimiento, dijo, tienes un tumor del tamaño de una bola de golf en el intestino grueso. Esperemos que sea benigno, aunque puede ser cáncer de colon. Haremos una biopsia, la enviaremos al laboratorio y llamaremos con los resultados. En ese momento estaba despertando de la anestesia. Mientras él hablaba, me sentía como en un sueño extraño que no tenía sentido. Miré a mi esposa y estaba sollozando en el hombro de la enfermera. Murmuré, ¿qué? A la mañana siguiente, el teléfono sonó muy temprano. Cuando tu doctor te llama temprano, nunca son buenas noticias. Y dijo, tienes cáncer en el colon, te tenemos que hacer una cirugía inmediatamente, tenemos que sacar ese tumor antes de que se esparza y te mate. Un cirujano te llamará para agendar tu operación. Y yo solo dije, está bien. No sabes qué pensar o decir, y esto es con lo que lidian muchos pacientes con cáncer. Reciben un diagnóstico e inmediatamente lo someten a un tratamiento antes de tener idea de lo que su enfermedad es, sus causas y lo que será su tratamiento. Y así me convertí en un típico paciente de cáncer. Sin tener idea de nada, me dieron un diagnóstico y me tiraron a una banda transportadora. Aterrador. Un par de cosas extrañas sucedieron. El cirujano asignado olvidó llamarme. Así que busqué una segunda opinión y me refirieron a otro cirujano quien se suponía era el mejor de Memphis. Siento que fue fortuito que me encontrara con un cirujano distinto. Ellos querían operarme en un par de días, unos días antes de la Navidad. Sentía que no podía estar en el hospital durante Navidad. Ya estaba muy deprimido, así que prefería no estar allí en Navidad. La aplazamos una semana y entré en cirugía el 30 de diciembre. Cortaron la tercera parte de mi intestino grueso, donde estaba el tumor, y sacaron algunos nódulos linfáticos. Cuando desperté me dijeron, es peor de lo que nos imaginábamos. Iba a hacer una cirugía de laparoscopia, donde hacen 2 incisiones pequeñas e introducen sus instrumentos. Y cuando el doctor introdujo la cámara, vio que las cosas no estaban bien y decidieron abrirme. Me abrieron exactamente por la mitad a través de mi ombligo. Ahí fue cuando me dijeron, tu fase es 3C en lugar de fase 2, que es lo que esperábamos. Fase 2 significa que está localizado, fase 3 que se esparció por los nódulos linfáticos, fase 4 que está en otros órganos. Ya iba camino a mi hígado y me dijeron, como estás en fase 3, el siguiente paso es de 9 a 12 meses de quimioterapia. Entonces, estando bajo medicamentos fuertes para el dolor, digo, ok, esta es mi vida ahora. Y algunas cosas sucedieron en el hospital que fueron las primeras banderas rojas de alerta. Lo primero que sucedió
fue que la primera comida que me dieron, luego de quitarme la tercera parte de mi intestino grueso, fue un emparedado de carne con condimentos. Una de las comidas que no tienes en un menú de un restaurante. El único lugar donde consigues un Sloppy Joe es en un campamento de verano, la guardia militar, la prisión y parece que en los hospitales. Lo miré de frente y lo vi grotesco. Estoy deprimido. Estoy en un hospital, tengo cáncer. ¿Y esto es lo que me dan de almuerzo? Sin mencionar que la carne roja es del grupo 2 de cancerígenos que se relaciona con el cáncer de colon. Le dan a un paciente comida que produce cáncer de colon. Así que esto me llevó a pensar, ¿por qué le sirven comida tan terrible a los enfermos? No tiene sentido. Lo otro que pasó en el hospital fue que el día que me dieron de alta, mi cirujano entró a hacerme un chequeo final. Hablamos de la recuperación y pregunté, ¿hay algún tipo de comida que deba evadir? Porque quería alimentarme correctamente. No quería usar una salsa picante que dañara los puntos de sutura. Literalmente sacaron una sección de mis intestinos y cosieron los dos extremos de nuevo. Todo lo que comiera iba a pasar por esa área, por eso no quería ingerir algo que me hiciera mal. Y el doctor me dice, no levantes nada que sea más pesado que una cerveza. De esta manera continúo recibiendo un mensaje reforzado de que en el sistema de salud y en la industria médica no hay consideración por la nutrición. Lo que comas no importa, eso es lo que me están diciendo. Y yo simplemente no podía creer eso. Cuando estaba en la universidad, trabajé en Wild Oat, que fue comprado por Whole Foods. Estaba rodeado de comida sana, sabía de comida orgánica, sobre jugos y ese tipo de cosas. No consumía nada de eso. Pero entendía la diferencia entre comida sana y comida basura. Y antes del diagnóstico ya era consumidor de comida basura. Siempre que estaba en movimiento, consumía comida rápida. McDonald's, Burger King, Wendy's, Pizza Hut, Taco Bell, KFC. Ese era mi almuerzo. Comía en cualquier lugar de comida rápida que estuviera cerca y me gustara. El desayuno podría ser salchicha pasada por microondas o cereal y la cena más comida rápida. Es la típica dieta americana, así que instintivamente sabía que algo estaba contribuyendo a mi enfermedad. No sé lo que es, pero sé que vivimos en el mundo de causa y efecto. Había una causa para mi enfermedad. Yo necesitaba entenderla. ¿Qué podría hacer para ayudarme a mí mismo? Creo que muchos pacientes piensan lo mismo. ¿Qué puedo hacer para ayudarme a mí mismo? Y la gran tragedia del sistema actual es que cuando un paciente va al doctor y le pregunta, ¿por qué me dio cáncer? El doctor usualmente responde, bueno, no lo sé. Puede ser genético o tal vez mala suerte. No es algo que tú hayas hecho. Y esa idea lo que hace es convertirte en una víctima indefensa. Nada de lo que hiciste contribuyó a crear la enfermedad. Por lo tanto, no hay nada que puedas hacer para ayudarte a ti mismo. Estás desempoderado. Tu única esperanza somos nosotros y haremos lo mejor que podamos. Tenemos un establecimiento del arte del cuidado. Solo tienes que presentarte a las citas, recibir este tratamiento y cruzar los dedos. Te dan un golpecito en la espalda y te abrazan. Te dan aperitivo y golosinas. Y eso pone a los pacientes de cáncer en una posición de impotencia y desesperanza. Yo no entendía nada de esto en ese momento. He pasado muchos años pensando sobre esto y lo he experimentado a través de otros sobrevivientes también. Pero voy a ese momento en el que ya me había operado. Me voy a casa, me estoy recuperando. Dormía en el sofá porque era más fácil. No podía acostarme o levantarme de la cama. Y comienzo a pensar sobre mi futuro. Sobre mi vida. ¿Cómo será ser un paciente de quimioterapia? Perder mi cabello, demacrarme y estar enfermo.
Todas estas cosas que van con el proceso y la idea de envenenarme para recuperar mi salud no tenía sentido. Simplemente no le encontraba sentido. Yo sabía que estaba enfermo y que era vulnerable. ¿Cómo el enfermarme más iba a ayudarme a mejorar? No digo que la quimioterapia no ayuda. En algunos casos puede ayudar. Pero yo me guío mucho por mi intuición. Y algo dentro de mí decía, tú no puedes hacer esto no es para ti. Y sabía qué tan débil y vulnerable estaba físicamente. Mi cuerpo estaba muy débil. Así que mi esposa y yo oramos sobre ello. Dios, si hay alguna vía alternativa a la quimioterapia, muéstramela. Fue una oración sincera, en desesperación. Ayúdame. Aquí estoy, ayúdame. Y 2 días después, recibí un libro que me envió un amigo de mi padre que vivía en Alaska. Yo estaba en Memphis, Tennessee. Este libro llega y comienzo a leerlo. El autor descubrió que tenía cáncer de colon casi 30 años antes que yo. Y había visto a mucha gente atravesar por el cáncer y morir, incluyendo a su madre. A él lo diagnostican y decide no hacer lo que otros hicieron. Y tenía un amigo en el mundo de la salud quien le dijo, si no vas a hacer lo que ellos, debes comenzar a comer crudo, regresar al jardín del Edén y comer frutas y vegetales orgánicos. Y comienza a beber jugos y zanahorias. Al año su tumor desapareció. Su cuerpo había sanado. Al leer esta historia, yo no podía creer lo que tenía en mis manos. Así supe que esta era la respuesta a mi oración. Yo no necesitaba a nadie. No necesitaba que nadie me lo dijera. Lo sabía. Sí. Estaba emocionado. Yo llamé a mi esposa. Comencé a estudiar este libro que hablaba de nutrición, los riesgos de la quimioterapia y muchas otras cosas en relación con la industria del cáncer. Continúo estudiándolo. Llamo a mi esposa, le digo, no vas a creer ese libro que ha llegado. Ya sé lo que voy a hacer. Tenemos que comprar un exprimidor. Yo estaba tan emocionado. Y ella dice, ¿qué? ¿De qué estás hablando? Tú tienes que hacerte la quimioterapia. ¿De qué hablas? Me dijo que estaba trabajando y no podía hablar en ese momento. Cuando colgué el teléfono, otros familiares comienzan a llamarme. Chris, nos han dicho que no vas a hacerte la quimioterapia. Debes hacer lo que los doctores digan. Esto es serio. Yo conozco personas que probaron con terapias alternativas y murieron. ¿No crees que si hubiera algo mejor, los doctores lo sabrían? Y yo respondo, no lo sé, apenas voy por el 3er capítulo del libro. En realidad, estas personas me aman. Me aman y quieren que viva. No eran mis oponentes, pero no entendían lo que me estaba sucediendo. Ellos no podían entender. Realmente querían lo mejor para mí, pero crearon mucha presión a mi alrededor que no sabía cómo manejar. Y no esperaba tener que lidiar con ello. Creía que todos iban a contentarse, que me iban a apoyar. Así que, para apaciguar la presión, déjame recapitular. De la noche a la mañana pasé a una dieta vegana cruda. Me propuse hacerlo. Compré el exprimidor, montones de zanahorias, brócoli, coliflor, coles y todas estas cosas maravillosas. Me dije, yo resolveré esto. Estoy listo. Ese es como el lema de mi vida. Así que, de la noche a la mañana, me convierto y decido que la nutrición es mi sobredosis. Veamos qué pasa. Esta idea me tenía muy contento porque me ayudó a recuperar parte de mi poder. Cuando me di cuenta que tal vez mi modo de vida me estaba matando, fue una buena noticia. Porque si yo estaba contribuyendo a crear esto, tal vez podría contribuir sanándolo. Esto me dio tanta emoción. ¿Qué pasaría si yo parara de comer alimentos procesados y comenzara a comer una sobredosis de frutas y vegetales? Nunca lo había hecho antes. Bien, esto fue en enero de 2004.
En Memphis, nadie hablaba de una dieta de comida cruda. Estoy seguro que en California todos sabían qué era. En ese momento no era algo que llamase la atención. Recuerda, no teníamos Instagram, no teníamos bellezas o celebridades de la comida cruda. Esto era una especie de dieta extraña. La más extraña de todas las dietas. Pero yo estaba enamorado de esa dieta. Así que salté a bordo y me sumergí en ella. Pero tenía toda esta presión familiar. Así que para apaciguar a los que me rodeaban, que me decían, por favor, ve a tu oncólogo, escucha lo que tiene que decir, tal vez tenga terapias alternativas. Y dije, acepto, iré a la clínica del cáncer. El estacionamiento repleto, también la sala de espera. Me senté, miré a mi alrededor y todos tenían el cabello gris. En ese momento tenía 26 años, tenía un bigote largo, cabello desgreñado, era un chico del rock. Y allí todos tenían 2 o 3 veces mi edad. Lo único que sentía es que no pertenecía a ese lugar. ¿Qué hacía allí? Y el televisor estaba encendido. Entonces, mientras esperamos regresar, pasan uno de los programas de la mañana y aparece Jack LaLanne, quien comienza a hablar sobre nutrición, sobre jugos, frutas y vegetales, y dice, estamos enfermos porque consumimos comida procesada. Si es creada por el hombre, no la comas. Miro a mi esposa y le digo, ¿puedes creer lo que vemos en este momento mientras estamos en la clínica del cáncer? Y responde, es extraño. Nos vemos con el oncólogo, comienza a darme un plan repetitivo, en un tono robótico, hojeando mis resultados. Chris, tienes cáncer de colon fase 3, es muy agresivo en adultos jóvenes. Lo queremos tratar con FU5 y leucovorin, drogas de quimioterapia, que te darán un 60% de probabilidad para vivir 5 años más. Y pienso, un 60% está cerca de un 50%, que es como lanzar una moneda. Esto no es muy alentador. Luego le preguntamos acerca de la dieta de comida cruda. Digo, nosotros, porque no recuerdo si fue mi esposa o yo. Y dice, no puedes hacerlo, dañará el proceso de quimioterapia. Hasta ese momento llevaba una semana haciéndola. Me sentía muy bien y dije, ¿tiene algunas terapias alternativas disponibles? Y en ese momento su comportamiento cambió. Pasó de ser amable y profesional a ser arrogante y condescendiente, simplemente regañándome. No, si no haces quimioterapia, estás loco. Y así continuó por un buen rato. El estrés y el miedo se apoderaron de mí. Me sentía como un ciervo atrapado, ¿sabes? Como con una visión nublada. Mientras él hablaba me sentía como Charlie Brown. No entendía lo que estaba diciendo. Solo quería salir corriendo. Él me quería intimidar. Básicamente lo que decía era que si no hacía lo que decía iba a morir. Y así terminó. Sin embargo, dijo algo que llamó la atención. Y mi esposa me tuvo que recordar lo que dijo porque me sentía fuera de mí. Dijo, no digo esto porque necesite de este negocio. Como una línea perfecta. Y yo lo olvidé y mi esposa me lo tuvo que recordar. Pero luego recordé pensar en ese momento. Me está empujando. Esto es una técnica de ventas. Y pensé, ¿qué está pasando? Así que, a pesar de esto, me levanto, voy al escritorio y separo una cita para la quimioterapia en unas semanas. Me sentía con el cerebro lavado e hipnotizado, o como lo quieras llamar, paralizado por el miedo. Hice la cita, caminamos hacia el auto de mi esposa, nos sentamos, nos tomamos las manos y lloramos, y me ahogué en una oración. Ese fue uno de los puntos más bajos de esta experiencia. Ese día me di cuenta que muchos pacientes de cáncer son manipulados a través del miedo para que tomen decisiones que nunca hubieran tomado. Cuando estás en un estado de miedo,
tus hormonas de estrés están bombeando y tus decisiones son irracionales, impulsivas e ilógicas. Decisiones con base en el miedo son casi siempre malas decisiones. Necesitamos tomar decisiones basadas en hechos, basadas en la fe y no en el miedo. Y fui afortunado porque en ese momento tenía unas 3 semanas antes de comenzar la quimio. Y así que llegué a casa y encendí el exprimidor. No sabía qué más hacer. Así que seguí haciendo lo que estaba haciendo, orando, pensando, leyendo e investigando para averiguar qué iba a hacer porque la fecha se estaba acercando. Y el estrés aumentando a medida que el día se acercaba para comenzar la quimio. Luego el día llegó, desperté y dije, no lo voy a hacer. Tal vez después, pero no en este momento. No estoy listo para hacerlo. Y así lo puse en un segundo plano dentro de mi mente. En cuanto a la consternación de las personas a mi alrededor, tenía 2 caminos. El primero era ancho y pavimentado por el que todos pasan. Es iluminado, todos te animan, hacen camisetas con tu nombre. Sí, y te hornean pastelillos y te dicen, sí, eres un luchador, eres un sobreviviente, vencerás esto. Y entras en el camino, te montas en el tren de la quimio y por arte de magia, tus necesidades son satisfechas. Te quieren, te traen bocadillos, aperitivos y golosinas. Te enganchan a la quimioterapia y el sufrimiento comienza. Te vas. Y no hay garantía. ¿Qué pasa al final? ¿Te dejan bien? ¿Acaso te dejan y luego piden perdón? Hemos hecho todo lo posible y te envían a casa a morir. Esa es una opción y era tenebrosa. La otra opción era yo mismo hackeando mi camino a través de la jungla, solo y en la oscuridad. Hay muy pocas personas que lo han hecho antes y han pasado por ahí. Eso también fue tenebroso. Así que tenía 2 opciones aterradoras. Pero sentía que si lograba atravesar esa jungla, podría mostrarle a otras personas cómo atravesarla. También sabía que ese era el camino que tenía que seguir, aunque no sabía cuál iba a ser el resultado. Confiaba en Dios para ayudarme en este proceso. Sabía que ese era mi camino y yo quería vivir o morir a mi manera. Eso era importante para mí. Así que ese fue el camino que escogí, la jungla. Éramos Jesús y yo, nadie más. No tenía nadie más. Bien, Jesús y su exprimidor. Exacto. Debería haber llamado el libro Jesús y el exprimidor. Otras personas lo pueden usar. La clínica del cáncer me envió una carta certificada por no presentarme a la cita para poner el puerto. Primero me llamaron a casa. Luego llegó la carta certificada. En el momento en el que firmé, ellos ya no tenían nada que ver conmigo. Sin responsabilidad. Me dejaron solo. Desde ese punto de vista, tuve un sentimiento de libertad y alivio. Encontré un doctor en medicina integral. Encontré otro doctor en naturopatía. Ensamblé un sistema de personas de apoyo que entendían. El primer neurópata con quien trabajé fue el primero en decirme, tomaste la decisión correcta. Y creo que lloré en su oficina cuando me lo dijo. Y si no lloré, estuve muy cerca de hacerlo, porque nadie me lo había dicho antes. ¿Sabes? Me alegró tanto tener a alguien que no me dijera que estaba loco, que entendía por qué hacía lo que estaba haciendo. Y bueno, luego me conectó con el doctor en medicina integral, quien fue más cauteloso, pero también apoyó mi decisión porque él ya había trabajado como un oncólogo convencional su vida entera. Tenía como 70 años y había visto el fracaso del sistema. La mayoría de sus pacientes habían muerto, aunque se les había dado los mejores tratamientos disponibles. Así que estudió medicina oriental, hacía terapia IV de vitamina C, hacía cosas en su clínica que investigaba y pensaba que podían ayudar.
También entendía que todo se relacionaba con el sistema inmune. Así que ahora todos hablan sobre inmunoterapia. La industria del cáncer finalmente está despertando ante el hecho de que el sistema inmune es clave para la supervivencia, para la salud, la sanación y la prevención. Pero siempre hemos sabido esto en el mundo natural, desde Hipócrates. Así que creé un sistema para mí mismo que fuese sostenible. Eso era realmente importante porque yo sabía que si iba a aplicar este cambio radical en mi vida, tenía que ser capaz de continuarlo. No era una dieta rápida. No iba a curar mi cáncer en 2 semanas con comida cruda. No estaba engañándome a mí mismo, pensando que iba a hacer sanar rápidamente. Entre más leía e investigaba sobre lo que decían los expertos, doctores, sanadores y personas, me di cuenta que tenía que reconstruir mi cuerpo y convertirlo en un lugar en el que el cáncer no sobreviviera. Y eso toma tiempo. Tú tienes trillones de células. Todas están muriendo y regenerando, están siendo reemplazadas. Y si has estado envenenando y contaminando tu cuerpo por años, intencionalmente con cigarrillos y alcohol o sin intención, con la dieta americana o con el uso de drogas o lo que sea, tu cuerpo necesita tiempo para reversar el daño. Tuve una perspectiva de sanación a largo plazo. Preparaba jugos todos los días en grandes cantidades para beberlos durante el día. Comía ensaladas grandes preparadas con lo que sé ahora son los vegetales anticancerígenos más potentes. Brócoli, coliflor, col, repollo, cebollas, champiñones, pimientos, ajo, batidos de frutas con bayas, que es la fruta anticancerígena más fuerte. Y repetía, todos los días comía lo mismo diariamente. Mi idea era sobredosificar de nutrientes al cuerpo, darle una variedad de comida cada día y confiar en que tu cuerpo puede sanar si le das los nutrientes y cuidados adecuados. Esa dieta fue uno de los componentes en el camino de mi sanación, pero hay más, porque hay una parte mental, emocional y espiritual también. Comencé a hacer ejercicio, que es algo maravilloso y está tan subestimado. Se ha comprobado en estudios humanos que disminuye el riesgo de desarrollar cáncer e incrementa tus probabilidades de sobrevivir. El ejercicio está subestimado. Y si te interesa prevenir y sanar el cáncer, debes hacer ejercicio todos los días. No importa qué tipo de ejercicio, siempre y cuando hagas algo por 20 o 30 minutos. ¿Por su efecto desintoxicante al sudar o por mover el chi? ¿Por qué el ejercicio? Hay muchas razones. Cuando haces ejercicio, tu sangre está bombeando, incrementas la circulación y el oxígeno, pero también activas interruptores genéticos. Activas genes que te protegen del cáncer y desactivas genes que producen cáncer. Nadie habla de esto, pero es real y realmente sucede. Y sí, sudar ayuda a desintoxicar tu cuerpo, especialmente metales pesados como plomo, cadmio, arsénico, mercurio, aluminio y demás. El ejercicio tiene muchos beneficios. Incluso, aunque yo no supiera todo esto en aquel entonces, sentía que hacer ejercicio le enviaría señales de vida a mi cuerpo. Yo le estaba diciendo a mi cuerpo que se fortalezca en lugar de desgastarlo. Todos hemos escuchado el dicho, úsalo o piérdelo. Es comenzar a correr, a ir al gimnasio, a levantar pesas. Simplemente lo necesito. Soy fuerte, soy fuerte. Sí, soy fuerte. Yo tenía un mantra que me repetía a mí mismo en ese diálogo interno. Estoy sano, estoy saludable, estoy bien. Lo repetía todo el tiempo en mi mente, lo decía en voz alta. Era una conversación de vida y salud con mi cuerpo. Esto fue parte del proceso. Aquí llegamos a una buena transición para hablar de una sanación mental, emocional y espiritual. Yo desarrollé algo que llamo una mentalidad para vencer el cáncer. Al pensarlo a lo largo de estos años, es bastante simple. Es una forma de pensar bastante simple que consistió en tener la voluntad de hacer lo que fuera para recuperarme y en asumir responsabilidad absoluta por mi salud. No había espacio para las excusas.
Si mi determinación es vivir, estoy dispuesto a hacer lo que sea para recuperarme. En ese momento de mi vida solo estaba interesado en hacer cosas que no me hicieran daño. Terapias que no fueran dañinas. Como dijo Hipócrates, si lo que está afuera no implica un daño, lo acepto y lo hago. Me engancho, me inyecto, lo que sea. Hice todo lo que pude encontrar y pagar. No puedo decir que me ayudó o que no me ayudó, pero sé que nada me hizo daño. En ese momento, el Internet no fue de gran ayuda. Pasé de libro en libro y escuchaba cintas de audio y videos en VHS. Todo lo que pudiera encontrar lo relacionado con salud y bienestar era tan incomprendido en ese momento y no era fácil de encontrar. Tomaba prestadas las cintas de los amigos de mi madre. Esta es una parte loca de mi historia, que es maravillosa. Mi madre ha sido adicta al mundo de la salud y el bienestar desde siempre y tiene una biblioteca enorme en la que ha coleccionado libros escritos por muchos autores. Tenía todos los libros de Louise Hay, de Pavo Ariola, de la dieta de comida cruda. Tenía a Dr. Richard Schultz. Fue algo muy loco. Cada vez que descubría algún autor, gurú o sanador, me decía, sí, yo tengo ese libro. Eran pilas y pilas de libros. Y ella nunca ha estado enferma, nunca ha tenido cáncer. Simplemente se convirtió en un entusiasma del mundo del bienestar y de la salud. Así que tenía un tesoro, una biblioteca llena de información. Tenía todos los libros de Paul Bragg. Tenía el libro original de Al Carter sobre ejercicios en el trampolín. Fue algo maravilloso. Dios le dio el ímpetu de aprender este tipo de cosas y adquirir todos estos libros para mí, porque sabía que yo los necesitaría. Quiero decir, ella no sabía, él sabía que yo los iba a necesitar. Esto fue algo asombroso. Sin embargo, para ese momento, mi familia aún cree que estoy loco. ¿Incluso tu madre? No, mi madre no. Bien. Mi madre me apoyó, pero en mi mente eso no contaba porque era mi madre. Bien. Pero en retrospectiva me alegra que no estuviera en mi contra también. En mi contra es una frase fuerte, pero entiendes. Ellos simplemente no entendían, no sabían cómo apoyarme. Ahora, mi esposa se dio la vuelta bastante rápido, así que no la quiero lanzar bajo el mismo bus. Luego de la cita con el oncólogo en la que dijo esas cosas extrañas en relación a la dieta de comida cruda y peleamos acerca de la quimio y es como... yo no necesito de este negocio. Si no haces quimioterapia, estás loco. Luego de esa cita, mi esposa dijo, ok, este hombre es un idiota. Ella no podía creer que nos haya tratado de esa manera. Así que de ahí en adelante me apoyó con cautela. ¿Eso tiene sentido? Porque ella solo tenía miedo de que yo pudiese morir. Pero me sostuve y continué avanzando. Una vez que comencé con la dieta y los ejercicios, fue cuando comencé a pensar sobre mi mentalidad y mis emociones. Y me di cuenta que en mis años de formación me volví muy inseguro, crítico, me sentía fácilmente celoso, envidioso y resentido hacia otras personas. Yo usaba el humor como un mecanismo de supervivencia. Era bastante gracioso. Tanto mi grupo de amigos como yo éramos considerados personas graciosas. Siempre tratábamos de hacernos reír entre nosotros mismos y también éramos un poco malos. Ahora, estando a años de distancia, era obvio que éramos unos chicos inseguros. Pero me di cuenta que tenía mucho trabajo por hacer. Tenía que cambiar mi manera de pensar sobre mí mismo, sobre otros, y así comencé. Hay un concepto en la Biblia que se llama capturas de pensamientos. Es como la meditación de atención plena. Te observas a ti mismo al aparecer un pensamiento negativo y luego decides no pensar de esa manera. Así que cuando voy a comenzar a ser crítico o voy a juzgar, me observo en ese momento y me digo a mí mismo, no voy a pensar así de esa persona. Elijo creer en lo mejor de esa persona. Cuando comienzo a sentirme inseguro o preocupado, observo esos pensamientos y si fuera el miedo, colándose todos los días, yo se lo entrego a Dios. Digo, Dios, te entrego mi miedo. Es todo tuyo. No voy a llevarlo conmigo. Confío en ti. No tendré miedo.
Y así, uno por uno, un pensamiento tras otro, comencé a reentrenar mi cerebro. Y cualquiera puede hacerlo. Muchos entramos en un sinfín repetitivo de pensamientos y creemos que eso es lo que somos porque es lo que estamos pensando. Pero no eres lo que piensas, eres lo que eliges pensar. Así que elegí pensar diferente sobre mí mismo y sobre los otros. Esto marcó la diferencia, una diferencia masiva en la forma en la que sentía, en mi actitud y en mis emociones. Sabemos que la negatividad, la amargura, el resentimiento y las emociones negativas producen estrés en tu mente que se traduce en estrés en tu cuerpo. Lo que dije anteriormente en relación con los celos y la envidia, la amargura, la vergüenza, la culpa, el resentimiento, esos pensamientos negativos, juzgar, tener prejuicios, todo esto produce estrés en el cuerpo. Y cuando las hormonas de estrés están elevadas debido a tus pensamientos, esto crea un ambiente en el que el cáncer se puede desarrollar, porque lo que hacen las hormonas de estrés, y no soy la primera persona que habla de esto en esta cumbre, estoy seguro, es que incrementan la inflación y suprimen la función inmune. Y allí es donde se crea un estado precanceroso. La inflamación más un sistema inmune suprimido te lleva a la enfermedad, no solamente al cáncer, enfermedades del corazón, del hígado, de los pulmones. Me refiero a una cantidad de enfermedades, como la diabetes, que se desarrollan en ese ambiente. El estrés también nos lleva a la confrontación en formas que no son nada saludables y el cuerpo es quien sufre su efecto. También hay una manera indirecta de confrontar el estrés, comiendo en exceso, bebiendo alcohol, fumando, usando drogas legales o ilegales, con adicciones como el sexo, el trabajo. Todas estas son respuestas para saber sobrellevar el dolor. Yo no quería sumergirme en esto, no quería perderme en esa madriguera, porque como la mayoría de la gente, cuando comencé a leer información que me estaba llevando por ese camino, pensé, estoy bien, no tengo estrés, no es mi problema, no sé a quién perdonar, Sin traumas emocionales. estoy bien. Pero en la profundidad de mi mente, algo me decía que sería una tontería no darle la vuelta a cada una de mis piedras para tratar de llegar al origen de esta enfermedad. Porque si el origen para mí era mi estado emocional de amargura y resentimiento, debía saberlo. Así que comencé a pensar sobre cosas que no quería pensar, como las personas que me hirieron en el pasado, a pensar en resentimientos y pequeños problemas que tenía con algunas personas, y cuando enfoqué mi atención en ello, me di cuenta que tenía un buen trabajo por hacer. Todos lo hacemos, todos llevamos heridas y dolor. Todo el mundo ha sido herido. La gente se hiere la una a la otra, con intención o sin intención. Simplemente pasa. Hay personas que te decepcionan y a veces son deliberadamente crueles. Así que tomé la decisión de perdonar a todas las personas que me hicieron daño en mi vida. Más fácil decirlo que hacerlo. Sí, definitivamente es más fácil decirlo que hacerlo. Pero para mi sorpresa no fue tan difícil hacerlo, porque me di cuenta que el perdón no es un sentimiento. Este es uno de los conceptos más poderosos que realmente me cambió. El perdón no es un sentimiento. Muchos pensamos perdonar cuando ya no estamos enojados, cuando no estemos heridos, decepcionados o no estemos en dolor. Pero el perdón es una decisión. Cuando perdonas, eliges dejar ir. Decides no aferrarte a la idea de estar en contra de ellos. Eso es lo que es el perdón, una decisión, dejar ir. Tus sentimientos cambian luego de tomar esta decisión.
Y allí es donde las personas se quedan estancadas, quedan atrapados en un ciclo negativo de dolor, de no perdonar, de resentimiento, hasta el punto de pensar que no saldrán de ello. Pero no se dan cuenta que la única salida es tomar la decisión de perdonar. El perdón sana tu corazón. Eso es lo que hace. Cuando la gente te hiere, ellos lesionan tu corazón. Es como apuñalarte y pisotearlo. Lo cortan, lo golpean, y entre más te hieran y golpeen, tu corazón se enferma más. Todas estas ideas se filtraron en mi mente. Mientras trataba de descifrar qué necesitaba hacer, me dije, necesito perdonar. No me importó nada más. Nada vale tanto la pena como para guardar un rencor. Morir no vale la pena. Enfermar no vale la pena. No hay nada por lo que valga la pena morir. Así que me quedé callado y empecé la práctica del perdón, en la que cierro mis ojos y comienzo a excavar en mis bancos de memoria, pensando acerca de mi vida en el segundo grado o el tercer grado, la escuela superior, pensando en las personas en mi vida, como amigos, familia, conocidos, extraños, y todos los que han pasado por mi vida, que me hicieron daño de alguna manera. Pudo haber sido algo mínimo, como algo que haya dicho un chico en un parque alguna vez. Puede ser algo grande, como los amigos que traicionaron mi confianza y me hirieron. Pensé sobre cada persona, una a una, y decía, Dios, tú sabes lo que ellos hicieron. Tú sabes cómo me siento y aún duele, pero mi decisión es perdonar. Lo estoy dejando ir y te lo entrego a ti. Es todo tuyo. No los voy a llevar más conmigo. Y te pido que los bendigas, por mucho que preferiría que no lo hicieras, y que a cambio les enviaras un rayo, de ser posible. Te pido que los bendigas. Bendice a sus familias, bendice sus negocios, lo que sea. Y algo extraordinario sucede cuando no solo tomas la decisión de perdonar, de dejar ir y entregar todo a Dios. Es todo tuyo, tú puedes lidiar con ello, sino cuando también pides que los bendiga. Es como cuando abres el corazón y dices, bien, entra en mí, sáname, y comienzas a verlos como Dios los ve. Sientes compasión por la persona que te hirió. Te das cuenta que no eres mejor que ellos. Ellos están heridos también. Ellos me hirieron. Y algo maravilloso pasa cuando pides a Dios que bendiga a las personas que te hirieron. Jesús dijo, ama a tus enemigos y ora por aquellos que te persiguen. Ese es un gran consejo. Un gran consejo. Eso es lo que yo empecé a hacer, uno a uno, por su nombre. Y no es lo mismo que decir, bien, perdono a todo el mundo de un solo golpe. Todos son perdonados. No funciona así. Tienes que llegar al espacio donde piensas en ellos, sobre lo que sucedió, y realmente tomas la decisión de dejarlo ir. Así que hice ese trabajo y sorpresivamente encontré muchas cosas pendientes en mi vida. Me di cuenta que había seguido adelante, pero nunca dije los perdono. Así que lo hice. Lo hermoso del perdón es que no tienes que decirle a la persona que la perdonas, no tienes que verla otra vez, no tienes que hablar con ella. Es entre tu Dios y tú. Eso es todo. Es mucho más fácil de lo que muchos creen. Lo otro importante acerca del perdón es que es una decisión de por vida. Es como una dieta saludable. Si comes saludable por una semana, no te ayuda mucho realmente, igual que si lo haces por un mes. Si quieres estar saludable, tienes que comer saludable por el resto de tu vida. El perdón es lo mismo. Solo funciona si lo haces. Tomas la decisión de perdonar de por vida. Ahora, si te hieren de nuevo, los perdonas por lo nuevo que hicieron. Así que el perdón realmente es una limpieza de desperdicios, de basura, de la acumulación de cosas en tu mente, en tu corazón y espíritu. Es como sacar la basura.
Llévala a la calle, a la acera. Deja que Dios la recoja y la deposite en el camión. Y está fuera de tu vida. Si los sentimientos regresan porque va a suceder, cuando empiezan a regresar, debes recordarte a ti mismo, no, yo lo perdoné. No voy a entretener esta amargura o resentimiento. Y la manera más poderosa para sanar tu dolor es el perdón. Es la cosa más importante que un paciente con cáncer o cualquier persona puede hacer. He conocido mucha gente, muchos pacientes de cáncer. He visto a personas sanar milagrosamente de todo tipo y fases de enfermedades. Es un hilo conductor para todos. También he visto gente que hace lo correcto, en lo convencional y alternativo, o las dos, sin perdonar, sosteniendo la amargura y el resentimiento, y no mejoran. No lo puedo decir con seguridad, pero parece ser que es una barrera para la sanación, y creo que así lo es. Puedes hacer todo correctamente, pero el estrés, la amargura, el resentimiento y el no perdonar evitará que sanes si no lidias con ello. Esto me lo dijo Joan Borisenko. Ella es una de las pioneras en la medicina mente-cuerpo y dirige una clínica mente-cuerpo. Dice que la única diferencia entre quienes sanaron y no sanaron fue casi siempre que los que no sanaron se aferraron a la amargura, al resentimiento o al remordimiento. Yo visité una clínica de cáncer alternativa en México algunos años atrás. Estaba hablando con los pacientes. Algunos sabían quién era yo. Y había una mujer que no había conocido porque tenía cáncer en el estómago. Estaba muy enferma y se había quedado en su cuarto. Estaba hablando con su esposo en el sofá sobre su situación. Y luego de nuestra charla, él regresó a su cuarto y ella preguntó, ¿es Chris Wark el que está fuera de nuestra habitación? Él respondió, sí, ¿cómo lo sabes? Ella dijo, reconocí su voz. Ella había estado viendo mis videos en YouTube. Y él regresó y cuando miré atrás la pude ver en su cuarto y le dije, ¿quieres hablar? Ella respondió, sí, y salió encorvada porque su dolor era muy fuerte. Salió cojeando, encorvada. Se sienta en el sofá y solo pensaba, Dios, ¿qué le puedo decir? ¿Cómo le puedo dar valor? Y comenzamos a hablar y simplemente salió de mi boca, ¿a quién debes perdonar? Y se derrumbó. Comenzó a llorar sin parar. Le dije, vamos a hacer algo. Hagámoslo ya mismo. Debes perdonar a alguien urgentemente. Sí, dijo. Le tomé la mano y oramos. Solo le permití que se dejara llevar por la oración, una simple oración de perdón, y dice, ¿está bien si rezo en coreano? Y yo dije, sí, claro. Así que yo estaba orando, ella estaba orando conmigo, y todo se volvió un lío mocoso. Fue tan hermoso verla sollozar sobre mí. Fue un momento muy tierno. Cuando terminamos, me quedé un rato más con ella hasta que regresó a su cuarto. A la mañana siguiente tenía un vuelo muy temprano y cuando estaba preparándome para irme temprano en la mañana, su esposo salió y me dijo, no vas a creer lo que sucedió. Pregunté, ¿qué? Dijo, cuando regresó a la cama, durmió un rato. En la noche se levantó y fue al baño. Pero cuando se levantó erguida. Y no lo había hecho desde que llegamos aquí. Al llegar al aeropuerto, recibí un mensaje desde su perfil de Facebook en el que decía muchas cosas, pero lo que me llamó la atención fue cuando dijo, gracias, me enseñaste cómo aliviar el dolor.
Así fue. Eso es lo que es el perdón. Es liberar el dolor. Esto es maravilloso. Es una lección para todos. Pienso que ya nos has brindado el acercamiento físico, mental, emocional y espiritual que desarrollaste para tu sanación, y siento que es realmente importante porque cualquiera de estos aspectos puede causar una reacción inflamatoria como respuesta al estrés y suprimir el sistema inmune. Así puedes marcar las casillas de todos los capítulos en relación con lo físico, mental, emocional y espiritual. ¿Cómo termina tu historia? ¿Desde hace cuánto tiempo estás libre de cáncer? Alerta. Sí, lo siento. Sí, no soy un holograma. No he muerto. Sí. Yo ya celebré mis 15 años libre de cáncer. Sí, los primeros años fueron intensos. Tenía que hacerme análisis de sangre cada mes, tomografías computarizadas cada 6 meses. Todas las personas a mi alrededor, especialmente mi doctor, sabían los altos riesgos a los que nos enfrentábamos. Incluso le escribió una carta al naturópata en la que decía: me preocupa mucho, Chris, tenemos que fortalecer su sistema inmune. Para un paciente como él, el panorama es sombrío. Pero yo solo continué en mi camino. Cada día tomé medidas masivas para cambiar toda mi vida. Algunas personas viendo esto pueden pensar: no es para mí, es intimidante, hay mucho que hacer. Y la verdad es que es demandante. Pero todos esos cambios dan resultados enormes. ¿Saben? Yo no resolví todo de la noche a la mañana. Nunca me volví la persona que soy de la noche a la mañana. Leía, investigaba y hacía cambios poco a poco, cada día. También hice cambios grandes inmediatos, como la dieta de comida cruda, pero lo otro me tomó tiempo. Y es que cambiar tu vida es un proceso. Reconstruir tu cuerpo es un proceso que me dio a entender que me iba a tomar tiempo a ser paciente, persistente, diligente, decisivo en continuar y a no rendirme. Y un día desperté y ya habían pasado casi 5 años. Tuve un escaneo y no había recurrencia. Y entonces visité a un oncólogo quien tomó la posición del primero, que se había retirado. El oncólogo nuevo dice: parece que estás limpio. Felicitaciones. 5 años es fabuloso. Y un año después decidí que debía contar mi historia. ¿Saben? Alguien allí afuera podría animarse, alguien puede necesitar escucharla, alguien se está sintiendo exactamente como yo me sentí cuando me diagnosticaron. Así comencé Chris Vence el Cáncer, un blog de 2010. Desde ese momento todo ha sido increíble. Mi vida ha cambiado en todas sus formas. Nunca pensé que hablaría sobre esto, que contaría mi historia en diferentes escenarios, lugares y países. Es loco ver en lo que se ha convertido. Solamente pensé en abrir un blog y ponerlo en línea, así no tendría que volver a contar mi historia. Ese era mi plan. No quería pensar sobre el cáncer. Lo divertido es que esperé 6 años y medio para contar mi historia al público. No quería hablar de cáncer, quería continuar con la música y bienes raíces, quería alejarme lo más que pudiera. Pero me di cuenta de su importancia y de cómo podría ayudar a la gente. Yo necesitaba hablar de ello. Y sí, se apoderó de mi vida. Por una buena razón. Sí, creo que no solo es importante informar a la gente, sino inspirarlos con historias sobre posibilidades. Tú tienes y representas la mentalidad de cómo vencer el cáncer. Tomaste medidas determinantes. Navegaste a través de esa selva oscura para iluminarle el camino a otras personas. Tuviste una respuesta instintiva. Yo he hecho todo este trabajo.
Y si me diagnosticaran mañana, el miedo no me permitiría enfocarme, pero creo que sería capaz de regresar a mi centro por una perspectiva más clara, con las herramientas que he recibido. Me inspiraría y diría, tú lo puedes hacer, tomaré esta ruta de la jungla. Pero es importante tener historias como la tuya que muestran lo que es posible, recibir esta información acerca de cómo la mente, la dieta, las emociones y las herramientas espirituales, como el perdón, afectan tu salud, tu cuerpo y tu expresión genética. Con los dos puedes mantener el espacio para que no te dejes llevar por el miedo, no te conviertes en la víctima de tu diagnóstico, bloqueas el miedo de los otros, ya sea de un doctor o de un ser amado, para seguir tu instinto, tu verdadero norte. Gracias por compartir tu historia. Sí, algo más que quiero agregar es que mi historia es una entre miles. Constantemente he entrevistado a personas que han sanado contra toda posibilidad con diagnósticos terminales. El movimiento que se está formando es historia tras historia tras historia que salen a la luz cada semana. Es algo excitante. Y no se trata de no hacer quimioterapia y tomar el jugo de zanahoria. Es acerca de tomar control de tu vida y de tu salud, de hacer todo lo que puedas hacer para ayudarte a ti mismo. Hay muchas cosas que puedes hacer, además del tratamiento convencional. Eso te deja retomar tu poder. Solo quiero inspirar a la gente, animarlos, apoyarlos, brindarles información y recursos que puedan usar para tomar la mejor decisión para ellos, para cuidarse de la mejor manera posible, para mantener un riesgo de recurrencia lo más bajo posible o evitar el enfermarse de cáncer o tener mejor calidad de vida si están confrontando un estado terminal. Así que, en últimas, se trata de darle a la gente herramientas que puedan usar para tomar decisiones sabias. Absolutamente, y hay tantas personas diferentes con antecedentes distintos y tú sentiste ese instinto de que tu cuerpo no soportaría la quimioterapia. También tenías la referencia de que la quimio era un veneno que afectaría tu regreso a la salud. No tenía sentido para ti, pero hay personas que fueron criadas por doctores que creen y confían en su oncólogo. Para ellos esa es la mejor dirección, pero pueden mantener su sistema inmune a través del tratamiento convencional, haciendo también su trabajo emocional, mental y espiritual, más una revisión de su nutrición. Así que no hay una manera determinante. Debes ser consciente que debes abordar los diferentes ángulos y que la nutrición es una base fundamental y necesaria, junto con el trabajo mental, emocional y espiritual. Sí. Tus decisiones son importantes, eso es todo. No eres una víctima sin poder. Tus decisiones importan. Lo que quieras hacer hoy puede incrementar tu salud o enfermarte mañana. Es tu decisión. Amén. Has mencionado brevemente la presión que sentiste por parte de los que te aman al temer tus decisiones. Es algo difícil de manejar cuando ellos te dicen debes hacerte la quimio o estás loco. Haz lo que los doctores dicen porque quieren que vivas. ¿Cómo confrontas los miedos de otras personas? Es muy difícil. Pero lo que hice y a lo que invito a otras personas a hacer es a sentarse con ellos y decirles, yo sé que tú me amas. Yo también te amo y sé que quieres que viva, pero necesito que confíes en mí, en que no estoy en negación. No tengo mi cabeza debajo de la arena. Sé cuál es el riesgo, pero confía en que estoy tomando las mejores decisiones para mí y que estoy haciendo todo lo posible para sobrevivir, prosperar, estar bien y vivir. Eso es lo que yo quiero. Creo que si les explicas en esos términos, entenderán. Y también ayuda a decir, sé que lo haces por mi bien, pero me generas estrés y ansiedad. Así que, por favor, ¿podemos no hablar de esto por el momento? ¿Por un rato? Eso ayuda.
Sí, sí, y tampoco vas a entrar ciegamente a la jungla. Puedes entrar y monitorear tu progreso. Sí, Y si no vas por el buen camino, puedes cambiar de dirección. La quimioterapia siempre va a estar ahí para ti. sí, claro, siempre estará la quimioterapia o cualquiera que sea el tratamiento que la persona desee o no hacer. Lo más importante es que la gente no se apresure a tomar una decisión basada en el miedo. Que entiendan sus riesgos y beneficios, las probabilidades de supervivencia, de que el tratamiento los cure versus que les disminuya un tumor por un tiempo determinado. Esta información toma tiempo investigarla y estudiarla antes de dar una respuesta definitiva. Yo hice una guía libre de costo para los pacientes. Se llama 20 preguntas para tu oncólogo. La pueden bajar de mi página. Son preguntas que le pueden hacer a su doctor para tomar una decisión inteligente acerca de su tratamiento. También les dará un sentido de cuán cuidadoso es el oncólogo, porque si el oncólogo está dispuesto a responder las preguntas con gracia, ellos sabrán si están con una buena persona. Pero si reacciona de mal humor, con irritación y no está dispuesto a responder preguntas importantes, es probable que necesites una segunda opinión. Perfecto. Además, el cáncer no avanza tan rápido como se cree, incluso cuando estás en un estado terminal. Recibes el diagnóstico el jueves, te someten a cirugía al día siguiente o la quimio el lunes. ¿Cómo puede la gente confiar en que tiene unas cuantas semanas para explorar cuánto tiempo necesita una persona en una fase 4 para sentir cuál es la mejor acción a tomar para ellos? Nunca sabemos el tiempo que le queda a alguien, es una suposición. Pero una fase 4 es una situación única porque si le preguntas a tu doctor, ¿me puedo curar? La respuesta usualmente es no. Cuando te dan esa respuesta negativa, no tenemos una cura para tu enfermedad. Todo lo que tenemos es quimio o radiación o cirugía para darte más tiempo. Eso te puede liberar. He conocido a muchos pacientes en fase 4, quienes se dieron cuenta que el diagnóstico de un fase 4 fue una bendición que los liberó para tomar el control de sus vidas versus el podemos curarte, se puede tratar, es altamente curable, un fase 2, 3 o 1, obviamente. Hay un estudio bastante alarmante sobre pacientes de cáncer en fase 3 o 4 que no sabían si el tratamiento que recibían era curador o paliativo. Ellos pensaban que era curativo. Casi las 3/4 partes de los pacientes no fueron informados de que su tratamiento no tenía posibilidades de curarlos. Solamente es para comprarte un poco más de tiempo. Es algo aterrador. Los doctores están en un sistema muy complicado de manejar. Ellos no son los malos. Es el sistema. Te atienden por 15 o 20 minutos. Despachan pacientes como en las mesas giratorias de un restaurante para ganar dinero. Sus gastos son exorbitantes. Los médicos tienen el índice más alto de suicidios en relación con otras profesiones. Es una profesión terrible desde muchas perspectivas. Los acaba realmente. Y los pacientes sufren como resultado del sistema que trata a su propia gente tan mal. Así que no quiero demonizar a los doctores. Ellos están atrapados en un sistema horrible, al menos en Estados Unidos. En otros países es mucho mejor, tienen más libertad. Hay más libertad médica. Pero en Estados Unidos es totalmente controlado y se desvían de la práctica estandarizada. Toman el riesgo de perder su licencia médica. Sí. Desafortunadamente somos una sociedad que vive felizmente de las demandas. Bien, ¿podrías mencionar otras modalidades Sí. que incorporaste para hacérselo saber a la gente? Bueno, hice un cambio de nutrición extrema. También hice todo tipo de terapias alternativas no tóxicas o como se llamen, que yo pudiera pagar. Era un campo muy limitado. En Memphis, Tennessee, en el 2004, la vitamina C intravenosa fue una terapia poderosa.
La vitamina C en dosis altas tiene beneficios anticancerígenos directos en el cuerpo, mata las células cancerosas. Sabemos que combinar la vitamina C intravenosa con la quimioterapia hace trabajar la quimio mejor. Se ha visto en algunos ensayos humanos. Fue una terapia muy buena para mí, que me ayudó mucho. Tomé suplementos naturales, nutracéuticos proporcionados por mi naturópata, hechos de acuerdo con los resultados de pruebas de mi cuerpo, de mi cabello, orina, heces y saliva, para tener un cuadro de lo que estaba sucediendo. Y para ayudarme si tenía una carga viral o parasitaria, si tenía candidiasis u hongos, si tenía metales y si tenía deficiencias nutricionales, para saber cómo abordar todo esto. Así que estas son cosas muy importantes que un paciente debe mirar y que son cosas que un médico u oncólogo probablemente no mirará. Si quieres llegar a la raíz de las causas, y el cáncer tiene muchas raíces, es como una cascada de factores en tu vida que de repente se juntan y crean una tormenta, un ambiente en el que el cáncer se puede desarrollar. Así que debes comenzar a desenmarañar sistemáticamente, a desenredar los nudos de la red. Así que con suplementos herbales y productos nutracéuticos, traté de llegar a la raíz de cualquier problema en mi cuerpo. Y no descubrimos nada revelador, pero mi postura siempre fue: si no me hace daño, si podía ayudarme y podía costearlo, lo tomaba. También tenía dificultades de presupuesto. El cáncer y la comida orgánica son costosos, los suplementos también, pero hice lo que pude. Y hice lo que pude cuando pude y confié en que si mi cuerpo lo requería, lo usaría, y si no, lo orinaría. Hablando sobre el cáncer, te escuché decir alguna vez que el tumor es un síntoma, que el tumor no Sí. es el problema. Sí. Reformula esta imagen sobre lo que pasa en el cuerpo. El cáncer es ampliamente malentendido. Y existe alrededor de 200 tipos de cáncer, es decir, hay muchas enfermedades bajo la misma sombrilla. El cáncer es natural y normal. Tenemos miles de células cancerosas en el cuerpo. Es un poco aterrador, pero tu sistema inmune está diseñado para identificar y eliminar estas células. Hay células asesinas naturales que matan las células cancerosas. Ese es su trabajo. La diferencia entre alguien con o sin tumores se debe a la fortaleza del sistema inmune. Así que el tumor no es el problema. El tumor es el síntoma de una enfermedad sistemática. Es una enfermedad que va de los pies a la cabeza. Hay algo que no funciona en tu sistema. El tumor es una manifestación de ese problema. Por eso es que en muchos casos, cuando sacas un tumor, el cáncer regresa. Lo envenenas y vuelve a crecer, o lo irradias y vuelve a crecer. Porque el tumor no era el problema, es el síntoma. Así que para sanar el cáncer, para reversar y sobrevivir al cáncer, como lo quieras decir, el objetivo de la industria convencional y el de la industria holística es muy cercano, y en este caso es el mismo. El objetivo es crear un ambiente en el que el cáncer no progrese. La diferencia es que, por un lado, el ambiente es tóxico. Las drogas de quimioterapia son tóxicas y crean un ambiente en el que las células cancerosas mueren por la misma toxicidad, al mismo tiempo que muchas otras células mueren. Es un daño colateral. La comunidad de salud natural, la comunidad holística, crea un ambiente en el que el cáncer no puede regresar, reconstruyendo el cuerpo al restaurar la deficiencia nutricional y un funcionamiento óptimo, al fortaleciendo el sistema inmune, detoxificándolo con apoyo nutricional y todo lo demás. Los dos acercamientos trabajan el mismo objetivo,
pero de dos maneras distintas. Así que a mí me llamó la atención el acercamiento que no me dañara, que reconstruyera mi cuerpo y mejorara mi nutrición, que me dejara detoxificar y abordar cualquier tipo de bacteria, fungicida, problemas patógenos, toxicidad de metales, y pudiera reconstruir y fortificar mi sistema inmune para que mi cuerpo pudiera sanar y estar saludable. Las terapias convencionales tienen un inconveniente, tienen un beneficio de corto tiempo y un detrimento de largo plazo. Prefiero decir que son soluciones de corto plazo para un problema a largo plazo, porque puedes encoger el tumor. Pero lo que pasa es, y lo que la mayoría no sabe, es que hay básicamente dos tipos de células cancerosas. Las células que se dividen rápido, que forman el volumen del tumor, y las células que se dividen espacio, son las células madre. La quimioterapia apunta a las células que se dividen rápido, como las de tu cabello, de tus uñas, la saliva, el revestimiento de tu sistema digestivo. Todas ellas sienten el efecto de la quimioterapia. Y las células se dividen rápido, también mueren, el tumor se encoge y tal vez lo haga bastante. Pero el problema es que las células madre muchas veces no las afecta la quimioterapia y se vuelven resistentes y más agresivas. Cuando el tratamiento ha terminado por el tiempo de 6 meses o 3 meses, cuando ha pasado cierto tiempo y se hace un escáner, van a aparecer nuevos puntos. Ahora tienes puntos en tus huesos, tu cerebro, tus pulmones o en el hígado porque las células madre son más agresivas y tu sistema inmune ha sido destruido por la quimioterapia. Es como un golpe doble. Así que no quiero decir que no hagas quimio, pero debes entender sus beneficios y riesgos. Su beneficio de corto plazo y el riesgo a largo plazo de tener un cáncer más agresivo y un sistema inmune débil que puede no recuperarse totalmente. ¿Es cierto que la dieta cruda puede interrumpir la quimioterapia? Cuando mi oncólogo dijo la comida cruda daña la quimioterapia, tuve que investigar para entender lo que él decía y tuve dos respuestas. Él no me dio ninguna respuesta, pero tengo dos explicaciones. Una es que hay una creencia en la comunidad médica que los pacientes de cáncer deben comer una dieta neutropénica, de alimentos cocidos, una dieta que no tenga bacteria, porque ellos saben que están destruyendo tu sistema inmune y les preocupa que si te comes una manzana con alguna bacteria, te pueda dar una infección con una bacteria, porque tu sistema inmune está diezmado. Ese era el miedo a que los pacientes de cáncer comieran una dieta cruda. Esta idea ha sido desacreditada hace un tiempo. Realmente no es una amenaza. La otra explicación es que cuando estás en una dieta de comida cruda, es una dieta de desintoxicación agresiva, en la que tu cuerpo logra desintoxicarse muy bien. Cuando le das quimioterapia a una persona con una dieta de comida cruda, el cuerpo elimina toxinas rápido. Así el proceso no es tan dañino como ellos quieren que sea. Por eso no son compatibles. Cuando estás en quimio, pierdes el sabor. Todo te sabe horrible. Por lo tanto, es difícil comer una dieta de comida cruda porque la comida sabe terrible. Los pacientes de quimio solo quieren comer papas trituradas, pan, comida muy blanda, almidones, carbohidratos y dulces. En los últimos 9 años en los que has compartido tu historia y has trabajado guiando a personas y ayudándolos en su proceso, ¿has encontrado a alguien con una de las formas de cáncer más graves o personas en estado terminal que creen que es incurable, como cáncer pancreático, de pulmón o del cerebro? ¿Te has encontrado gente que ha sanado como lo hiciste tú holísticamente? Sí, absolutamente. He entrevistado personas que han sanado de cáncer pancreático, de cáncer de pulmón y en el cerebro. He visto personas que han sanado todo tipo y fases de cáncer. Y es algo excitante. Algunos lo han hecho por la vía natural. Otros lo han hecho luego de que la quimioterapia y las terapias convencionales fallaran.
y algunos de ellos combinaron las dos terapias. Siempre celebro todos los triunfos. Me emociona cuando conozco a alguien que ha sanado un cáncer avanzado a pesar de todos los contratiempos y a quien le fue dada una fecha de expiración, pero progresó y hoy lo está haciendo bien. Tengo algunas entrevistas en mi página y continúan viniendo. Las historias están allá afuera. Se pueden leer y seguirlas en tu página. Bien, son 15 años que estás libre de cáncer. ¿Sientes que a veces el miedo regresa en un pensamiento o duda? Con ideas como mi confianza no vale nada y si el cáncer regresa o si sientes algún dolor, ¿te ha pasado? ¿O confías en tu fe y el cuerpo humano? Cada paciente de cáncer que siente dolor siempre piensa, ¿es esto más cáncer? Siempre, especialmente al principio, en los primeros años. Un dolor mínimo te hace pensar eso. Oh no, ¿es en mi dedo gordo? A medida que ha pasado el tiempo, con la ayuda de escáneres y pruebas de sangre, mi confianza ha aumentado, especialmente después de que pasaron 10 años. Fue el gran hito para mí, así que no pienso mucho sobre eso. Así que no me preocupo, pero vivo mi vida de una manera que está orientada a la prevención. Porque tengo 41 años y con la voluntad de Dios tengo 40 o 50 años más de vida o tal vez 60. Es un tiempo largo. Cualquier tipo de cáncer se puede desarrollar en mi cuerpo en los próximos 40 o 60 años, así que soy consciente de ello. Por lo tanto, me cuido de la misma manera que lo hice antes. No soy tan estricto como lo fui en mi proceso de sanación. Continúo con una dieta a base de plantas, hago ejercicio casi todos los días, soy consciente de mis pensamientos y emociones, soy rápido para perdonar. A veces la gente es mala conmigo en Internet, algunas veces logran herirte. A veces te hieren, yo los perdono. Digo, Dios, yo lo perdono, bendícelo. No entiendo sus ataques, pero está bien. En este momento vivo, hubo un tiempo en mi vida en el que vivía para curar el cáncer. Ahora mi enfoque es la longevidad. Quiero tener una vida larga, libre de enfermedades crónicas. Mi esposa y yo hicimos un pacto que vamos a morir juntos en nuestro sueño. Muy bello. Sí. Cuando tengas A 101 los años, 100, a los 90, está bien en el momento que pase. Solo queremos morir el mismo día. oh, entonces tienes la mentalidad de vencer el cáncer. Creo que hay un porcentaje muy pequeño de la población que la debe tener naturalmente. Pero tenemos una mayoría quienes tal vez lo tienen por segunda vez. Desde su diagnóstico, la primera vez, tiene la atención de sus seres amados, es la excusa para dejar ese trabajo que odian, todos estos juegos que nutren a una mentalidad de víctima. ¿Puedes hablar un poco sobre esto? Sí, no es poco común, no es poco común y es triste también porque lo que has dicho es lo que pasa exactamente. Para mucha gente puede ser la primera vez que se sientan amados, cuidados y apoyados en su vida. De repente la gente llama, te envían correos, te visitan, te traen comida y pasas tiempo de calidad con ellos. Estás recibiendo tanto amor como víctima, como paciente y te empieza a gustar. Secretamente no quieren que termine. Es una trampa peligrosa. Aunque no sea la palabra adecuada, es un lugar peligroso psicológicamente. Lo he visto muchas veces. El paciente disfruta de la simpatía recibida y progresan en ese rol. Cuando tú u otros los tratan de ayudar, te das cuenta que no quieren hacer nada para ayudarse a sí mismos. Y aprendí temprano que tenía que enfocar mi atención en la gente que quería mi ayuda.
Mucha gente no quiere mi ayuda y eso está bien, pero la gente que la desea es a ellos a quienes me dedico, es a ellos a quienes sirvo. Sientes satisfacción, plenitud y alegría cuando ayudas a alguien que quería tu ayuda versus ayudar a alguien que no quiere. Desafortunadamente, eso lo veo muchas veces con el ser amado de un paciente de cáncer. El paciente de cáncer debe estar en el asiento del chofer en su viaje de sanación. Ellos son los que deben conducir el auto. Tú no los puedes atar y tirarlos atrás y ser el chofer. Así no funciona, pero lo he visto muchas veces, en el que uno de los esposos, el hermano o la hermana o el hijo, o alguien tiene que regañar al paciente para que haga ejercicio, para comer saludable, regañarlos todo el tiempo, diciéndoles no comas helado, no comas pizza, no debes hacer esto o aquello. Hay una variedad de explicaciones por las que un paciente no quiere cuidarse. Una de ellas, que puede sonar sorpresiva, pero ha sido bien sustentada, es que algunos pacientes de cáncer no tienen voluntad para vivir. Y está bien. Puede que estén deprimidos y su diagnóstico ha llegado como un alivio, porque significa que su vida terminará pronto. Para ellos es buena noticia. Para otros, si son mayores y están contentos y satisfechos con la vida que han vivido, no tienen voluntad para luchar por la vida. Tal vez para vivir 10 años más, para llegar a los 90 o de los 90 a los 100. También está bien, pero creo que es importante, si cuidas a alguien con cáncer, que descifres este tipo de signos, mira las claves y señales para ver si el paciente tiene voluntad para vivir. Si la tiene, es obvio que quieren cambiar su dieta, están dispuestos a perdonar y a hacer ejercicio, están dispuestos a hacer lo que sea. Si no están dispuestos a cambiar, entonces no tienen el impulso para vivir o secretamente se sabotean. Cuando las personas hacen eso, no las puedes sacar de ahí. Es algo que debes aprender a mirar y a identificar. ¿Tú crees que la raíz está en alguna creencia del subconsciente, como no merezco o no soy lo suficiente? Sí. Creo que es algo que todos tenemos. Yo fui muy inseguro. Yo no me amaba. Me odiaba en secreto. He creído que el cáncer es una manifestación de esas emociones, porque si tú te odias, estás corrompiendo tu cuerpo. No le estás enviando señales de vida y salud mientras entretienes esos pensamientos negativos y críticos como los pensamientos en los que te juzgas. Son señales de deterioro y muerte. Cuando me di cuenta de ellos en mi vida, dije, tengo que parar, porque yo no quería morir. Uno de los momentos esenciales en mi sanación fue cuando estaba viendo a una facilitadora para trabajar con mi cuerpo. Y dijo, antes de empezar quiero preguntarte, ¿realmente quieres vivir? Literalmente, sentí una ola de miedo porque nunca me había hecho esa pregunta y ni siquiera tenía la respuesta. Fue como si el tiempo hubiera parado. Fue ver mi vida correr frente a mis ojos y me preguntaba, ¿quiero vivir? ¿Tengo algún deseo de muerte secreto? ¿Es por eso que estoy enfermo? ¿Porque yo no me amo? Fue algo muy loco. Este fue un momento maravilloso, poderoso y revelador. Y temía que esta fuera la razón por la que había enfermado de cáncer, porque no quería vivir. Mi enfoque siempre fue no morir. Hay una diferencia entre no querer morir y querer vivir. En ese momento de caos en el que no sabía qué pensar, me di cuenta que tenía una opción. Y le respondí, sí, yo quiero vivir. Mi decisión es vivir. ¿Fue esta la vía para quererte y disolver tu odio a ti mismo y sentir la voluntad de vivir? ¿Te volviste consciente de eso?
Las emociones con las que estaba luchando no se disolvieron, pero cuando tomé la decisión de vivir, me di cuenta que tenía que hacer todo lo posible por lograrlo, para brindarle vida y salud a mi cuerpo. También tenía razones para vivir. Fue algo que me llamó la atención. ¿Cuáles son mis razones para vivir? Se lo pregunto a los pacientes porque es importante tener esa claridad. ¿Quieres vivir? ¿Y para qué quieres vivir? Para mí en ese momento es difícil hablarlo. Yo tenía 2 razones para vivir. No podía soportar la idea de ver a mi esposa, con quien había salido por 6 años, 2 de ellos casados, ni a mis padres, yo soy hijo único, parados en mi tumba, enterrándome. No podía soportar esa idea. Esa fue mi razón para vivir desde el comienzo, por mi esposa y mis padres. Yo no puedo dejar que ellos me entierren. Eso me partía el corazón. Luego pasó algo especial. Luego del diagnóstico, me volví finalmente consciente de mi propia mortalidad y pensaba cuánto tiempo me queda, qué quiero hacer con mi vida, qué quiero experimentar, qué quiero lograr. En el tope de la lista no estaba el paracaidismo. Yo quería ser padre. Y le pregunté, a mi esposa, ¿qué piensas si empezamos una familia? Y ella tomó la decisión más valiente porque dijo que sí. Ella dijo sí a tener un hijo conmigo, sin saber si yo iba a estar vivo para ayudarla en la crianza. Y ella quedó embarazada inmediatamente. Y así tuve una razón más para vivir. Ese bebé que venía en camino se sumó a mi energía para vivir. Y 1 año luego de mi diagnóstico regresé al hospital, pero esta vez estaba teniendo en mis brazos una bebé. Fue un momento inolvidable. En 1 año mi vida había cambiado. Tenía la voluntad y la claridad que yo quería vivir y la razón para vivir. Fue un punto de cambio en mi condición mental durante la sanación de cáncer. Sí. ¿Has leído Remisión Radical de Kelly Turner? Sí. Sí. Luego quiero decir, sí. Ella plantea todo lo que tú has mencionado en tu historia. Eres como alguien que ella ha estudiado. Hizo 1,500 investigaciones clínicas, investigaciones científicas sobre gente que sanó de estados terminales de cáncer, cuando les dijeron que no podían sanar. Y uno se relaciona a tener razones para vivir. Esa es una de las 9 cosas que todos hicieron en común. Tú has escrito todo, es una muy buena razón. Yo fui parte de su investigación. Ella me citó en su libro. Tú eres Sí. uno de sus ejemplos. La quiero mucho a Kelly, es maravillosa. Sí. ¿Cuál sería tu último mensaje sobre la sanación para la gente que te está viendo y quiere una dosis de esperanza? Creo que lo más importante que tengo para compartir con el mundo es que tus decisiones cuentan. Tienes opciones. Tus decisiones han creado tu realidad. Tus decisiones pasadas han creado esta realidad que vives en este momento y las decisiones de ahora pueden y están creando tu futuro. Tienes el poder de crear tu futuro en base a tus decisiones. No eres una víctima sin poder. Cuando me di cuenta de todas estas cosas, me llené de entusiasmo, valentía, esperanza, inspiración y motivación. Todo lo que necesitas en la vida para ayudarte, especialmente si quieres sanar algo grave como el cáncer. Así que
Todo lo que estoy tratando de hacer es entregar a la comunidad de cáncer, a la comunidad de la salud y el bienestar, a cualquiera que desee escuchar, entregarles las ideas, herramientas e inspiración que puedan usar para ayudarse a sí mismos. Al final del día, todo se reduce a tus decisiones. Cómo decides pensar, alimentar tu cuerpo, cómo te cuidas haciendo ejercicio, sin abusar y decides perdonar.